Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré un video muy especial, porque se trata de un recopilatorio con las mejores historias de terror ocurridas en el Metrobús de la Ciudad de México, el segundo sistema de transporte más utilizado después del metro, y donde pareciera ser que también existe mucha actividad paranormal. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando. Así que apaguen las luces o cierren los ojos, pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a este especial que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. Una familia de otra dimensión. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Antonio Hernández. Primero que nada, te envío un cordial saludo desde el estado de Aguascalientes, desde donde mi mamá y yo solemos escuchar apasionadamente cada uno de tus relatos, siempre antes de dormir. Yo no soy de la Ciudad de México, pero estudio en la UNAM a distancia, y eso me sirve de pretexto para viajar para allá, y lo hago cada vez que tengo oportunidad. Lo que te voy a contar me sucedió cuando iba con mi pareja, en el Mexibús de la línea 1, ubicado en Ecatepec, Estado de México, en septiembre del 2022. Tal vez no sea una historia tan terrorífica como otras que he oído en tu canal, pero hasta el día de hoy no le encuentro explicación lógica al suceso, y no sé si alguien de tu audiencia lo pueda hacer. Esa ocasión era la primera vez que usaba el Mexibús, y mi intención era recorrer toda la línea 1, solo como gusto turístico, aunque suene algo extraño. Recuerdo que ese día era un sábado. Llegamos a la estación Ciudad Azteca aproximadamente a las 5 de la tarde, y después de cruzar el Mexipuerto, nos dirigimos hacia los andenes del Mexibús, que estaban repletos de gente. Primero, llegó una unidad de servicio ordinario, que rápidamente se llenó, y poco después arribó una de servicio express, y al ver que casi no subió gente, decidimos abordar esa, para alcanzar a tomar un asiento. El recorrido transcurrió de manera normal, salvo por una combi que invadió el carril confinado de las estaciones Zodiaco y López Mateos, misma que fue interceptada después por una unidad de policía. Durante el trayecto comenzó a caer una ligera lluvia, la cual hizo que la unidad tomara sus precauciones y avanzara a paso lento. Sin embargo, recuerdo que el servicio express no demoró demasiado en llegar a la estación de Central de Abasto, pero al ver que la lluvia comenzó a caer con mayor intensidad, decidimos bajarnos ahí para tomar nuevamente una unidad express y regresar a Ciudad Azteca. Al llegar a la estación Jardines de Morelos, un grupo de 3 personas subió a la unidad, probablemente una familia, ya que se trataba de un hombre y mujer de mediana edad, y la señora traía un bebé en brazos. Cabe destacar que desde que abordaron, lucían desconcertados y confundidos, como si no conocieran el servicio o las rutas. Cuando llegamos a la estación Vocacional 3, se levantaron, y como no se encontraban muy lejos de nosotros, alcancé a escuchar que el señor dijo que esa ruta no era la que debían tomar. Yo supuse que ellos iban a descender en una estación en la que no hacía parada el servicio express. Después de que bajaron, recuerdo perfectamente haberlos visto colocándose en la dirección opuesta y quedarse ahí en espera de la unidad que los llevaría a las estaciones que ya habíamos pasado. Yo ya no le puse más atención al caso y me percaté que solo nos faltaba pasar por la estación Unitec para llegar a la terminal en Ciudad Azteca. A pesar de la lluvia, no tardamos mucho en arribar, por lo que hicimos el descenso, y cuando íbamos caminando en dirección hacia el metro, nos quedamos helados cuando vimos a aquella pareja que se quedó en la estación de la Boca 3. Iban caminando por los pasillos, igual de desconcertados que cuando los vimos por primera vez. Aquí es cuando trato de usar toda la lógica para determinar cómo fue que llegaron ahí con tanta ventaja, si se quedaron estaciones atrás, y cuando en ningún momento nos adelantó ninguna otra unidad de Mexibús, por lo que esa opción se descarta de inmediato. Otra teoría es que hubieran tomado un automóvil particular, un taxi de sitio o de plataforma, pero tampoco hubieran alcanzado a llegar, porque el tránsito en las calles, fuera del carril, estaba poco fluido,
debido a la lluvia, y finalmente, caminando, definitivamente era imposible. A casi un año de ese suceso, sigo sin encontrarle una explicación lógica. Tal como te comenté al principio, tal vez no sea una anécdota tan terrorífica, pero sí me pone bastante inquieto el hecho de no saber quiénes eran esas personas, y que quizá se trataba de seres que estaban vagando en una especie de dimensión diferente a la nuestra. Te agradezco infinitamente el haberme leído. Te mando un fuerte abrazo a ti y a toda la comunidad. Saludos desde Aguascalientes. Vi un demonio en el Metrobús. Buenas noches, Dan. Antes que nada, me gustaría mandarte un saludo muy cariñoso a ti y a toda tu comunidad, ya que desde que descubrí el canal, me siento a gusto con los relatos y con los comentarios, los cuales dejan ver que ya se ha creado una verdadera familia de la oscuridad. Pero ahora sí, entrando en los temas que nos competen, te cuento que tu canal lo conocí por los relatos de terror del metro, y desde ese momento llamó mi atención, ya que la única experiencia paranormal que he tenido la viví también en un transporte público, pero en esta ocasión no fue en el metro, sino en el Metrobús, y por este motivo no sabía si escribirte, pero esta noche me animé, esperando que te guste mi relato y que pueda ser narrado en un video para que lo conozca toda la comunidad. Todo sucedió hace algunos años, por ahí del 2009, cuando no llevaba mucho tiempo de haber sido inaugurada la línea 2 del Metrobús. En ese entonces, yo trabajaba en una oficina ubicada en la zona de Santa Fe, y mi horario de salida era bastante pesado, ya que salía entre las 9 y las 10 de la noche, y por tal motivo, cerca de las 11, estaba en la terminal de Tacubaya, donde siempre solía tomar el Metrobús, para de ahí viajar hasta las últimas estaciones de la zona oriente de la ciudad, y esa noche de viernes, donde sucedió lo que les narraré, fue una de esas noches de tráfico en la ciudad, por lo que terminé tomando el Metrobús cerca de las 11:30. Recuerdo que esa noche llegaron 3 camiones juntos y yo me subí en el tercero, por lo que tuve la fortuna de sentarme en un buen lugar, pues el Metrobús iba casi vacío. Esa vez iba bastante cansado, ya que había tenido un día muy pesado en el trabajo, por lo que aproveché el momento sacando mi celular y mis audífonos para ver una película, en lo que el Metrobús hacía el trayecto. En las primeras estaciones, todo fue como de costumbre, con personas subiendo y bajando, solo que por la hora, cada vez era más común pasar por estaciones que estaban completamente vacías. Y en esa ocasión, justo al pasar en la estación Nuevo León, me llamó mucho la atención una muchacha que se subió y que se sentó en uno de los asientos que estaban enfrente de mí. Se trataba de una mujer de aproximadamente 30 años de edad, de piel blanca, ojos claros y cuerpo delgado, pero muy torneado. Desde la primera vez que la vi, me sentí atraído por su evidente belleza, aunque también por la forma en la que vestía, ya que venía vestida completamente de negro y con alusiones a grupos de rock pesado, tipo death metal, tanto en su playera, chamarra y mochila, donde traía varios parches y botones. Pero lo más extraño de todo eso es que aquella mujer no venía sola. Desde que se subió, venía un extraño hombre a un lado de ella. Se trataba de un hombre de mediana edad, extremadamente delgado y con la piel blanca, seca y llena de manchas en su rostro y en sus brazos. Su rostro también era bastante raro, porque literalmente era como una calavera, con los pómulos y las cuencas de sus ojos demasiado marcados. Cuando lo vi, se me vinieron a la mente muchos juicios respecto a esa extraña pareja, pero apenas se sentaron, me dispuse a seguir viendo la película en mi celular. Pero apenas avanzó unos cuantos metros el Metrobús, comenzó a suceder algo que volvió a llamar mi atención, ya que empecé a percibir un extraño y fétido olor en el camión. Primero pensé que quizá habíamos pasado por una respiradera de alguna coladera, pero mientras más avanzaba el Metrobús, más me convencía de que el olor provenía de la zona de asientos, enfrente de donde yo iba, justo en el lugar donde solamente iban sentados la mujer y aquel extraño hombre. Debido al intenso olor, volví a poner atención en aquella pareja, y al hacerlo,
comencé a notar que ambos se comportaban de manera anormal, porque la mujer parecía ignorar al hombre en todo momento. A veces miraba hacia la ventana, otras miraba hacia enfrente o hacia alguno de sus costados. Incluso la vi sacar el teléfono y escribir algunos mensajes, pero en ningún momento cruzó mirada o alguna palabra con aquel hombre, quien por el contrario sí iba viendo a la mujer en todo momento, pero lo hacía de una forma que me comenzó a perturbar, ya que lo hacía directamente, como si estuviera perdido, mientras la observaba, y en sus ojos se podía ver mucha hambre y depravación. Al notar eso, no dejé de observar a la pareja, pensando en la posibilidad de que aquel hombre estuviera acosando a la chica y que ella no hubiera pedido ayuda, por pena o por miedo de que aquel hombre le hiciera algo. Pero insisto, la mujer parecía no percatarse de nada de eso, ni de su mirada libidinosa, ni de la peste que invadía cada vez más el interior del Metrobús. En el trayecto de la estación Nuevo León a Xola, el Metrobús tuvo algo de movimiento, con personas que subieron y bajaron, pero después de ahí, el camión se fue vaciando cada vez más, hasta llegar a Canela, donde la mujer se levantó para colocarse cerca de las puertas y bajar en la siguiente estación. Pero lo curioso es que el extraño hombre no se levantó, se quedó sentado, mirando a la mujer de la misma forma, por lo que pensé que al bajarse en la siguiente estación, ella por fin se libraría de él. Pero justo cuando estábamos a punto de llegar a la estación Tlacotal, el hombre se levantó y se puso justo detrás de ella. Cuando las puertas se abrieron, los dos se bajaron, y yo me preocupé, porque pensé que aquel hombre podía hacerle algo en aquella solitaria estación, por lo que me quedé observándola a través de las ventanas, siguiéndola con la mirada en todo momento, pero la perdí de vista por unos cuantos segundos, cuando se interpuso un muro entre la ventana y ella. Pero cuando el Metrobús avanzó un poco más y la volví a ver, vi que la mujer iba sola, y el hombre, el extraño hombre, iba pegado a su espalda. No sé cómo explicar esto, Dan, pero literal iba pegado en su espalda, porque ella no lo iba cargando. Es más, ella iba caminando con la misma velocidad y ligereza con la que lo hace una mujer de su edad y de su complexión. Yo no podía creer lo que estaba viendo, porque incluso me levanté de mi asiento para verlos bien, y durante los pocos segundos en los que pude verlos, claramente y con mis propios ojos, estoy seguro de que ese hombre, o lo que fuera, iba pegado a ella, sobre su espalda. Con el paso del tiempo, y después de contarle mi anécdota a mis amigos, llegué a la conclusión de que aquel hombre era un tipo de demonio o de parásito energético, el cual tuve la mala fortuna de ver. Y con respecto a esto, después de leer más sobre estos seres, también entendí que los gustos musicales y la personalidad de la chica no tienen nada que ver con que este ser se le haya adherido, ya que según lo que investigué, estos seres suelen pegarse a las personas por el tipo de energía que éstas emiten, la cual por lo regular está asociada con malos pensamientos. Pero aún así, me gustaría saber qué opina la comunidad sobre esta aparición y sobre los motivos por los cuales se pegan a unas personas y se dejan ver ante otras. El estudiante perdido de Tlatelolco. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Rebeca y esta noche me gustaría platicarte una extraña experiencia que me sucedió en el Metrobús de la Ciudad de México. Desde ahorita, me gustaría aclarar que no es un relato donde aparezca un ser sobrenatural o monstruoso, como en otras historias que se han contado en el canal, pero eso no quiere decir que lo que me pasó haya sido menos terrorífico. Al contrario, fue algo sumamente traumante, porque lo que vi aquella noche me dejó marcada para toda la vida. Todo sucedió cuando regresaba de mi escuela al departamento en el que vivía. En ese entonces, llevaba quizá unos 3 meses de haber llegado a la Ciudad de México para trabajar y estudiar, por lo que todavía me daba mucho miedo viajar por las noches en el transporte público, ya que no dominaba al 100% las rutas por las que me tenía que mover. De hecho, recuerdo que anotaba toda la información de las estaciones en una hoja de papel,
porque después de salir de la escuela no me gustaba sacar el celular por la delincuencia que caracteriza a la ciudad. Esa noche, yo iba viajando en la ruta 3 del Metrobús en dirección a la estación Montevideo, que es donde estaba el departamento que compartía con otras 3 chicas foráneas. Yo iba muy atenta, viendo por la ventanilla, para intentar ubicar los sitios clave de mi trayecto, y de momento en momento volteaba a ver mi hojita de papel para no pasarme de estación. Cuando llegamos a la estación Tlatelolco, recuerdo que las puertas se abrieron, y al voltear a ver, para ver a las personas que se subían, me percaté que solamente se subió un muchacho, el cual se veía muy cansado y con varios moretones en su cuerpo. La primera vez que lo vi, me dio mucho miedo, porque pensé que quizá era uno de los asaltantes de los que tanto me habían platicado, pero al ver su mirada, supe que no era una mala persona. Al contrario, solamente era una persona que parecía haber pasado un mal momento en la ciudad, porque su mirada lo decía todo, la cual estaba llena de tristeza y desilusión. Después de subirse, el chico se sentó en el asiento que estaba frente al mío, y con los hombros caídos, solo se quedó ahí tranquilo, viendo por la ventanilla, con una mirada de tristeza. Desde ese momento, algo que se me hizo raro es que el chico tenía un olor extraño, el cual podría describir como una mezcla entre humo y tierra, como los inciensos, pero con un aroma que jamás había olido en toda mi vida. No recuerdo bien qué fecha era, lo único que recuerdo es que el Metrobús iba prácticamente vacío y no era tan noche, lo que permitió que le pusiera demasiada atención a aquel muchacho, porque aunque evitaba verlo directamente para no incomodarlo, me era imposible no verlo de reojo cada vez que veía mi hoja de papel o hacia la ventanilla. En una de esas ocasiones, me percaté que el joven iba llorando mientras seguía viendo directamente al exterior. En ese momento, con todo el miedo del mundo, pero al mismo tiempo con toda la educación y la empatía que me enseñaron en mi casa hacia mis semejantes, me incliné hacia él y con una voz baja, para que no me escucharan los pocos pasajeros que iban en la unidad y que eso lo pudiera incomodar, le pregunté: ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? Tras escuchar mi pregunta, el chico pareció ignorarme por un par de minutos, y justo cuando me recargué nuevamente en mi asiento, pensando que no me iba a responder, me volteó a ver, y al hacerlo, pude verlo plenamente, y aquella mirada no la podré olvidar, porque es la mirada más triste y nostálgica que he visto en toda mi vida. Y después de verme durante unos cuantos segundos, intentó hablar, pero no pudo, solamente hacía un ruido semejante al que hacen las personas mudas, y después de hacer unos cuantos intentos, se desesperó y se volteó, dejando ver en su rostro una gran impotencia por no poderse comunicar conmigo. Después de eso, volteé a ver nuevamente hacia la ventanilla, y en el exterior decía que íbamos en la estación Magdalena de Salinas, lo que significaba que solamente me faltaban 2 estaciones para llegar a mi destino, y justo cuando estaba verificando esta información en mi papelito, se me ocurrió pasarle una pluma y decirle que me escribiera lo que me quisiera pedir, sobre todo si necesitaba ayuda, y así lo hice, tocando su hombro para llamar su atención, y al voltear, le enseñé el papel y un bolígrafo, diciéndole que si necesitaba ayuda me lo podía escribir. Él me vio con una mirada tierna y con una tímida sonrisa intentó agarrar el bolígrafo, pero justo cuando lo iba a tomar, se detuvo y moviendo su cabeza me dijo que no, mientras mantenía aquella tímida sonrisa. Después de eso, el chico se volteó nuevamente para mirar otra vez hacia la ventana. Yo me sentía muy triste por él, porque no sabía si podía llegar a su destino y si estaría bien, por lo que volví a ver al exterior, dándome cuenta que íbamos en la estación Poniente 132, donde el Metrobús ya estaba cerrando sus puertas para seguir su camino. Al ver eso, yo abrí mi bolsa y comencé a acomodar mi papel y mi pluma para bajarme en la siguiente estación, pero cuando terminé y me acomodé nuevamente en el asiento, me di cuenta que el chico ya no estaba.
Al principio, por la impresión, me sorprendí mucho y mi primera reacción fue ver a mi alrededor para buscarlo en todo el Metrobús por si se hubiera levantado para irse a otro lugar. Pero no, el chico no estaba por ningún lado. En ese momento sí me entró demasiado miedo porque el Metrobús iba avanzando y era imposible que se hubiera bajado de la unidad, además de que yo me percaté que él iba sentado enfrente de mí después de que el Metrobús cerró la puerta. Yo estaba bastante alterada, respirando rápidamente y mirando hacia todos lados, cuando de pronto se acercó una señora que iba sentada en los asientos traseros y me preguntó: «Disculpe, señorita, ¿se encuentra bien?». Yo la volteé a ver y sin pensarlo mucho le pregunté rápidamente: «¿Sabe a dónde se fue el joven que estaba enfrente de mí? El chico que parecía que lo habían golpeado». La mujer, viéndome con una mirada de preocupación, me dijo: «¿A qué chico te refieres? No había nadie enfrente de ti. De hecho, desde hace rato me preocupaste, porque vi que te inclinaste y que hablaste sola 2 veces. Pensé en acercarme antes, porque me preocupó mucho que ibas hablando sola, pero no sabía si te ibas a molestar». Después de decirme eso, escuché las puertas del Metrobús abriéndose, y al recordar que me bajaba en esa estación, me levanté y me salí rápidamente de la unidad. En la estación, me senté durante unos cuantos minutos en una de las bancas, y después de calmarme un poco, comencé a caminar rumbo al departamento en el que vivía. Aquella experiencia ya había sido bastante traumante para mí, pero cuando llegué al departamento, les conté todo lo sucedido a mis compañeras, y después de escucharme, una de ellas me dijo: «Rebe, ¿sí sabes lo que pasó en Tlatelolco?». Yo le dije que no, porque en provincia la vida es otra, y a veces no estamos al tanto de los sucesos históricos que ocurren en la ciudad. Y después de contarme todo, me quedé prácticamente helada, porque hasta ese momento me enteré que aquel chico pudo haber sido un alma perdida de las miles que fallecieron en aquel lugar tras el atentado más grande que ha existido contra la comunidad estudiantil en México. Yo sé que las experiencias paranormales de las personas suelen ser muy terroríficas, pero en mi caso me quedé con una sensación triste y de nostalgia, porque jamás pensé encontrarme con el alma de una persona cuya tristeza principal sea penar todas las noches con el dolor de nunca poder llegar a su casa. El hombre de brazos largos del Metrobús. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Alberto. ¿Sabes? Estuve pensando mucho en escribirte mi relato para compartirlo con toda tu comunidad, porque en verdad no sé qué fue lo que vi, ya que cuando pienso con la cabeza fría, sé que no existe explicación lógica alguna para lo que presencié, y eso me confunde, porque estoy seguro que muchas personas creerán que no fue real, pero yo lo vi con mis propios ojos, y de eso es de lo único de lo que estoy seguro, y por esto último me animé a escribirte, porque quizá pueda servir para que muchas otras personas eviten a este ente, o en caso contrario, para que otras personas confirmen lo que a continuación les voy a relatar. Todo sucedió un domingo, cuando regresaba de trabajar. Esa vez tomé el Metrobús en la estación Rosario, ya a altas horas de la noche. No estoy seguro si era la última unidad, lo que sí recuerdo es que no iba tanta gente. Esa vez yo iba bastante cansado, porque nos había tocado hacer demolición en un terreno enorme, donde se construirían varias torres de un condominio, por lo que cuando me subí al Metrobús, me acomodé lo más que pude e intenté dormir un poco, pero a diferencia de otras ocasiones, donde caigo perdido y me despierto 1 o 2 estaciones antes de bajar, esta vez no pude conciliar el sueño, porque tenía una extraña sensación en mi estómago, como de nervios. Yo atribuí aquello a lo que había comido esa tarde, y ante mi incapacidad para dormir, me puse los audífonos y escuché varias canciones de salsa en el celular. El trayecto de las primeras estaciones
Fue como de costumbre, pero después de la estación Montevideo, varias personas se bajaron e incluso pensé que la unidad ya no daría servicio, pero me volví a acomodar en mi lugar al ver que unas cuantas personas seguían arriba y que el Metrobús cerró sus puertas y continuó con su camino. En las siguientes estaciones me llamó la atención que en toda la unidad parecía haber mucho movimiento. En ese momento, sin poner mayor atención, pensé que se trataba de un par de borrachos que se querían pelear o de un hombre que se habría querido propasar con una mujer, pero después de la estación del Instituto Politécnico Nacional, noté que el Metrobús se vació por completo, quedando solamente yo y otro hombre que iba sentado en los asientos de en medio. Al verlo, me sentí tranquilo porque sabía que no viajaba solo, pero después de observarlo mejor, me llamó la atención que iba vestido con gabardina y un extraño sombrero negro. Pero lo más raro es que su gabardina parecía tener unas enormes sombreras, lo que lo hacía lucir sumamente extraño, porque desde la posición donde yo estaba, aparentaba no tener hombros. Yo estaba observándolo mientras el Metrobús estaba detenido, con las puertas cerradas en la estación, cuando de pronto el hombre volteó. Al verlo, me asusté un poco, porque traía un par de lentes oscuros con forma redonda y su cara estaba cubierta en su totalidad con un tipo de máscara elaborada con tela elástica parecida a las vendas. Su rostro estaba cubierto en su totalidad y solamente tenía 3 pequeños orificios, uno para su boca y 2 para sus fosas nasales. Cuando lo vi, sentí miedo, pero también pena, porque pensé que quizá había sufrido un tipo de accidente, aunque en ese momento me llamó mucho la atención el orificio de su boca, porque pensaba que era muy pequeño para que pudiera beber o comer algo. Después de verme, el hombre regresó la mirada al frente y de un momento a otro comenzó a hacer un extraño movimiento con sus hombros, como si estuviera tosiendo. Mientras veía aquello, pensaba que él había sido el motivo por el cual se habían bajado los pasajeros en las estaciones anteriores, y justo cuando los estaba juzgando en mis pensamientos por haberlo discriminado, el hombre levantó sus 2 brazos y ambos eran tan largos que aún sentado alcanzó a agarrar los tubos que están en la parte superior del Metrobús. Cuando vi eso, mi corazón empezó a latir fuertemente, detectando el peligro, al ver algo que no podía ser real, porque sus brazos eran más largos y delgados de los de cualquier persona común. Después de levantar sus 2 brazos y tomar los tubos, de un solo movimiento, el hombre se levantó, tal como lo haría un simio, y en ese momento lo pude ver en todo su esplendor, percatándome que no era una persona normal. No sé cómo referirme a él, solamente puedo decir que su cuerpo era humanoide, pero con el torso muy corto, las piernas parecidas a las de un hombre normal, y con brazos muy largos y delgados, pero sus manos eran completamente negras, con dedos gruesos y enormes. El humanoide se quedó parado en aquel lugar, mirándome a través de sus extraños lentes oscuros, como retándome. Yo no sabía qué hacer, mi mente iba al 1000 por hora, y por mi cabeza pasaban muchas ideas, desde que todo aquello se trataba de una broma pesada, hasta pensar que estaba teniendo una experiencia paranormal, de la que seguramente no saldría vivo, y mi impotencia empeoraba todo, porque en esos segundos, cuando lo tuve frente a mí, no pude moverme, ni gritar. No sé cuánto tiempo fue, pero estoy seguro que fueron solamente unos cuantos segundos que parecieron eternos, porque el Metrobús no tardó tanto tiempo en llegar a la siguiente estación, en la villa, y justo cuando se abrieron las puertas, el hombre salió rápidamente, moviendo sus enormes brazos al correr. Cuando vi la puerta abierta, yo también me salí como pude, temblando del miedo, y cuando estuve afuera, en la estación, vi que el chofer del Metrobús se había bajado para atender al policía de la estación,
quien parecía estar teniendo un tipo de ataque de pánico. Al ver todo eso, me acerqué para intentar ayudar y para buscar un poco de compañía. Al llegar, me enteré que el policía estaba teniendo un ataque de asma por la impresión que le había dado el ver a aquel hombre, o lo que fuera, quien pasó a un lado de él, aventándolo fuertemente contra una de las paredes de la estación. En ese momento, aproveché para reclamarle al chofer por no haberse parado antes, después de que él mismo viera la apariencia de aquella cosa. Pero él, también impactado por la situación, me dijo que no podía hacer mucho, porque él podía ser castigado si retrasaba el avance de la unidad sin una explicación lógica, ya que claramente no reportaría lo que acabábamos de ver nosotros y lo que ninguno de nosotros mismos podía explicar. Después de que se fue el chofer del Metrobús y que el policía se calmó, me contó que no era la primera vez que veía algo así en esa misma estación y que por ese mismo motivo tuvo aquel ataque de pánico, porque la primera vez pensó que había sido solamente un hombre disfrazado o algo que inventó su mente, pero esta ocasión, después de verlo de cerca y de frente, se cercioró que este monstruo era real. Como te dije al inicio de mi relato, no sé qué fue lo que vi, pero lo único que sé es que era 100% real. Era un ser vivo, pero no sé a dónde pertenezca o de qué lugar haya llegado. Antes de continuar con la historia final de esta noche, aprovecho para pedirles que me apoyen suscribiéndose a mis 2 canales de YouTube, Letras de la Oscuridad y Letras en la Niebla, así como activando la campanita para no perderse de todos los videos, y por supuesto, dándole like a nuestras páginas oficiales en Facebook e Instagram. También pueden realizar una aportación al canal a través del botón de supergracias o convirtiéndose en miembros patrocinadores en la sección de comunidad del canal, donde los mencionaré en un video, agradeciendo su apoyo. Eso me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes. Pero ahora sí, continuemos con el especial de esta noche que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. El niño perdido. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Cristina, y esta noche te escribo para compartirle a toda tu comunidad una experiencia que me ocurrió hace unos cuantos años, la cual me afectó tanto en su momento que terminé compartiéndola con un psiquiatra porque nadie de mi círculo creyó en lo que les conté. Y por más curioso que suene, él fue el único que me creyó después de analizarme y cerciorarse que soy una mujer sana, física y mentalmente. Y de hecho, él me contó que también le han sucedido cosas paranormales y que la mejor terapia, por llamarle de algún modo, era contar mi experiencia en un círculo de confianza donde sí creyeran en mi palabra y donde hubiera gente que ya haya pasado por estas circunstancias que son difíciles de entender para las personas comunes. Y después de tanto tiempo de esperar, elegí contar mi relato en tu canal, Dan, para utilizarlo como terapia y para desahogarme con esta situación que me sigue mentalmente a todos lados y en todo momento. Todo sucedió cuando trabajaba, al mismo tiempo que estudiaba en la universidad. Esa noche había salido bastante tarde de mis clases en la UAM Azcapotzalco, por lo que esa vez me dirigí a la estación del Metrobús que lleva el mismo nombre. Cuando llegué, pese a que ya era bastante tarde, aún había algo de gente, sobre todo estudiantes. Cuando llegó el Metrobús con dirección a El Rosario, me subí y me acomodé en uno de los asientos destinados a las mujeres. La unidad no iba tan llena como siempre solía ir, por lo que pensé que sería un recorrido tranquilo, durante el cual podría descansar unos cuantos minutos, para después tomar el metro y seguir con mi camino. Yo iba tranquila, platicando con una de mis amigas por mensaje, además de ir escuchando música en el celular, cuando en la siguiente estación, de reojo, vi que se subió un niño pequeño en el área de mujeres. Al principio, porque no es normal ver niños viajando a estas horas, viajando en el Metrobús, pero supuse que iba acompañando a su mamá,
por lo que no le di mayor importancia. Pero cuando el Metrobús cerró sus puertas, comencé a escuchar al niño llorar. Lo hacía muy fuerte y con mucho sentimiento, por lo que volví a levantar la mirada, esperando quizá ver al niño siendo regañado por su madre o una situación similar. Pero no, solamente vi al niño, quien iba sentado en los asientos que estaban frente a mí, totalmente solo. Al percatarme de eso, comencé a buscar con la mirada a su madre, quien supuse que quizás se había alejado de él por unos minutos y que posiblemente ese era el motivo de su llanto, pero por más que buscaba por toda la sección de mujeres, no la encontré, porque todas las pasajeras iban en su propio mundo, unas viajando solas, perdidas con su celular, y otras con sus amigas, platicando entre sí. Por tal motivo, me acerqué al pequeño, y con una voz baja, le pregunté dónde estaba su mamá, y si necesitaba ayuda. El niño, tapando su rostro con sus 2 manos, no dejaba de llorar, y entre su llanto, apenas si me alcanzó a responder, diciéndome que estaba solo y que no sabía dónde estaba su papá. Cuando lo escuché, me preocupé por él, aunque también me dio mucho coraje, porque lo primero que pensé era que quizá había sido abandonado por su papá. Cuando llegamos a la siguiente estación, varias mujeres se bajaron y yo aproveché para sentarme a un lado del niño, diciéndole que se calmara, que ahorita veíamos cómo le podía ayudar. También le pregunté si necesitaba algo y si tenía sed o hambre, pero el niño solamente seguía llorando, tapando su carita con sus 2 manos. En ese momento, cuando estuve más cerca de él, me percaté que el niño tenía mucha tierra en su cabello y que sus manos parecían estar muy lastimadas, posiblemente por trabajar con ellas. Su piel también estaba blanquizca de todo el polvo que traía encima, y su ropa estaba sumamente sucia, además de desgastada y rota. Mientras lo observaba, también me di cuenta que iba descalzo y que la planta de sus pies estaba llena de lodo, al igual que sus uñas, las cuales estaban muy largas y descuidadas. Cuando vi sus pies, también se me hizo extraño, porque sus pies no parecían ser los pies de un niño normal, pues eran demasiado grandes y gruesos, además de que tenían mucho vello, como si se tratara de los pies de un hombre adulto. Cuando se percató que le estaba viendo los pies, entre llanto, me dijo: «Me duelen mucho los pies. Mi papá me hizo caminar sobre fuego y me duelen». Después de decirme eso, volvió a llorar, esta vez más fuerte, como recordando aquel hecho. En ese momento me entró más coraje del que tenía antes, porque ahora tenía la certeza de que el niño era maltratado por su padre, por lo que intenté abrazarlo para reconfortarlo un poco. Pero cuando lo hice, lo aparté rápidamente de mí, porque aquel niño tenía el cuerpo muy caliente, tan caliente que logró quemarme un poco, lo que me causó mucho dolor, además de que al abrazarlo, percibí un olor que simplemente no soporté, porque su aroma era parecida al azufre. Cuando lo aparté de mí, intenté mantenerlo agarrado de mis brazos, aunque separado de mi cuerpo, para que no se ofendiera por lo que había hecho. Pero justo en ese momento, el niño me dijo: «¿Me tienes miedo? ¿No quieres que esté cerca de ti?». Yo le respondí que no le tenía miedo, que me preocupaba y que lo iba a ayudar, pero justo cuando le decía eso, tratando de ser lo más cortés con él, para intentar no herir sus sentimientos, el niño me dio un ligero manotazo, quitando sus manos de su rostro, pero manteniendo la cara hacia abajo, como si estuviera triste o enojado. Yo no sabía cómo reaccionar ante tal situación, y lo único que pude hacer fue tomarlo de sus brazos, diciéndole que me perdonara
que no había querido hacerle daño o herir sus sentimientos, para después, con la mano derecha, levantar su carita para hacer que me viera directamente a los ojos y que se percatara que estaba siendo honesta. Pero cuando levanté lenta y delicadamente su cara, vi un rostro horrible y lleno de maldad. Tenía unos ojos completamente negros, con los cuales me vio directamente, con una mirada llena de odio y desprecio, y su boca era enorme, con dientes semipuntiagudos, los cuales esbozaban una sonrisa burlesca y llena de maldad. Al verlo, aventé al supuesto niño, alejándolo de mí. Por la fuerza con la que lo aventé, el niño se cayó, y al hacerlo, se puso a gritar y a llorar, y cuando se levantó, puso sus 2 manos nuevamente en su cara para tapársela, y se salió corriendo en la siguiente estación, justamente en Colegio de Bachilleres 1. Al darse cuenta del alboroto, las mujeres comenzaron a mirarme con desprecio, y una que otra me tiró una hablada, diciendo que cómo podía haber aventado a un niño, que me metiera con alguien de mi tamaño, mientras que otras hacían comentarios suponiendo que yo era la madre del niño y que lo había maltratado. Yo, en medio del terror por haber visto eso y por el estrés de tener el juicio de todas las pasajeras encima de mí, solo les empecé a decir que no se metieran, que el niño no era nada mío y que me había intentado hacer daño. Eso fue lo único que se me ocurrió, mientras mi cuerpo temblaba del miedo y del coraje al mismo tiempo. Cuando el Metrobús llegó a la terminal de El Rosario, me bajé rápidamente, por si a alguna mujer se le ocurría acercarse a un policía para decirle lo que ella suponía que había pasado, por lo que caminé en el transbordo del Metrobús hacia el metro y después por la plaza comercial que hay ahí, pensando en todo lo sucedido, confundida con toda la situación y pensando en algunos momentos que quizá yo me había imaginado todo y que posiblemente aquel era un niño normal que necesitaba ayuda y que yo, al imaginarlo distinto a como realmente era, lo había maltratado cuando lo empujé. Con una horrible mezcla de culpa, miedo y coraje, llegué al metro esperando el tren para seguir con mi camino, y cuando las puertas se abrieron, me subí de inmediato, sin ver a mi alrededor, y después de sentarme y ver hacia las ventanillas, mientras las puertas se cerraban, volví a ver al niño, pero esta vez estaba parado en la estación, con una caja de mazapanes en las manos, con zapatos y vestido completamente distinto a como lo había visto. Pero su rostro era el mismo, con aquella horrible sonrisa burlona y sus 2 ojos negros. Al verlo, comencé a gritar y a llorar, diciéndole que se fuera de ahí, que me dejara en paz. Al escucharme, un par de chicas se acercaron a mí, intentando calmarme, mientras el metro avanzaba dentro de la oscuridad del túnel, pero yo no podía regresar en mí. Estaba en pleno ataque de pánico, escuchando a las chicas que me decían que me calmara, que todo estaba bien, que no iba nadie más en el vagón. Después de un par de minutos, pude retomar un poco la calma y después de agradecerles, les dije que estaba bien, que había tenido un episodio de estrés y que con un poco de aire y agua estaría mejor, porque obviamente no les tenía confianza para contarles lo que había pasado y porque en caso de contarles, sabía que no creerían una sola palabra, porque no era creíble que aquel niño hubiera tenido ese rostro y mucho menos que yo lo hubiera visto en otro lugar donde era humanamente imposible que hubiera llegado, y esta vez vestido de forma diferente, imitando la apariencia de los niños de la calle que venden dulces por necesidad. Esa noche, cuando llegué a casa, le conté lo sucedido a toda mi familia, pero nadie me creyó. Supe que solamente me estaban dando por mi lado, para que no me ofendiera.
Y esto último lo confirmé días después, cuando mis padres buscaron ayuda psicológica, donde después pasé a la atención psiquiátrica, sin ninguna prueba de que yo estuviera mintiendo o de que tuviera un defecto mental. Pero justo este psiquiatra, del que les hablé al inicio del relato, fue el que sí me creyó, y no solo por mi relato o por los estudios que me hizo, sino porque él también había pasado por una experiencia traumante de este tipo, y porque le di una prueba fehaciente de lo que me había pasado, porque 3 meses después del encuentro con este niño, cuando estaba en tratamiento psicológico y mientras viajaba temerosamente por las mismas estaciones, haciendo el recorrido que hacía todas las noches en el Metrobús, recibí una llamada de un número desconocido. Al ver que no tenía el número registrado, decidí no contestarla, ni hacerle caso, pese a darme cuenta que había dejado un mensaje de audio. Pero varios días después, cuando entré a mi buzón de voz para borrar los audios que te suelen dejar las empresas de marketing o los bancos, me encontré con esta llamada y con su respectivo mensaje de voz, y cuando lo reproduje para que el teléfono me diera la opción de borrarlo, con una voz de hombre, pero algo distorsionada y con mucha estática, escuché lo siguiente: Mi padre es el diablo y está enojado porque me aventaste esa noche. Cuando lo escuché, temblando del miedo, guardé el mensaje de voz y lo compartí con un par de personas, mismas que nuevamente no me creyeron. Solamente me creyó el psiquiatra, quien me dijo que la voz y la estática eran comunes en este tipo de casos y que era hasta cierto punto común que los entes o demonios utilizaran las redes telefónicas para comunicarse. Lamentablemente, no puedo enviarles el audio, porque después de cierto tiempo, el sistema de mi celular lo borró automáticamente por la antigüedad, o eso creo yo, porque meses después quise escucharlo nuevamente y el mensaje de voz ya no estaba. Como te dije en un inicio, quise contarles esto por mera terapia, así que les agradezco mucho por su tiempo, esperando que al menos se hayan entretenido aquellas personas que no me crean, pero las que sí, que se cuiden mucho, por favor, porque lo que viví no se lo deseo ni a mi peor enemigo, y mucho menos a las personas de tu comunidad, quienes amablemente escucharon a esta extraña, a la que le pasó algo que hasta el momento no puede comprender, y quizá no lo haga, porque es difícil saber por qué le pasan estas cosas a ciertas personas, quienes solamente solemos ser juzgadas como locas por la sociedad. Gracias por escuchar el especial de esta noche, Lectores de la Oscuridad. Este video fue posible gracias a los patrocinadores que se han hecho miembros del canal. Gracias por todo su apoyo. También agradezco especialmente a Efren Cedillo por habernos ayudado con un super gracias. Cuéntenme, ¿qué les pareció el especial de esta noche? Espero lo hayan disfrutado, porque hay más fenómenos paranormales que suceden en este medio de transporte. Al final de este video les dejaré un enlace para que escuchen uno de los relatos más clásicos y exitosos de nuestro canal, donde un suscriptor nos cuenta la aparición de una misteriosa cabra en los alrededores del Metro La Paz. No se lo pueden perder. Para apoyar a que este proyecto siga creciendo, por favor ayúdenme dejando un comentario, compartiendo el video con alguien más y sobre todo suscribiéndose a nuestros 2 canales de YouTube, Letras de la Oscuridad y Letras en la Niebla. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final de este video contándome en la sección de comentarios si les gustaría escuchar más relatos de terror ocurridos en el Metrobús de la Ciudad de México, o también pueden compartirme un emoji de un camión. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirnos, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo.
y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.